Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Pequeñas disculpas la demora, tuvimos un problemita técnico, como suele pasar con esto. Hoy es digamos, una de esas charlas que yo voy a repetir lo que dije antes, pero es lo que siento. Una de esas charlas para volver a ver varias veces. Hoy tenemos con nosotros a Alejandro Casetay. Alejandro tiene un recorrido muy amplio en el deporte, pero bueno, arrancamos por la esencia que lo llevó a esta pasión que tenemos todos por el deporte, eh, que arrancó siendo jugador de básquet y entrenador, pasando por ser jefe de equipo de la generación dorada y hoy capacitar, aunque no le guste que lo diga, capacitar en los lugares más importantes del deporte argentino. Así que es un lujo que tenemos. También lo vamos a tener el 1 de julio, cuando hagamos la jornada podamos disfrutar todos y sobre todo aprender. Así que Ale, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Bueno, gracias Diego. Bueno, al principio habíamos hablado algo, no sé si salió al aire o no, pero bueno, vuelvo a agradecerte a vos, a Tatiana por la paciencia, a toda la Secretaría de Deporte del municipio o de la Municipalidad de Puerto Madryn, porque para mí me da placer poder transmitir mis experiencias. No me gusta mucho decir que yo capacito, sí cuento. Yo cuento lo que me pasó, cómo aprendí, cómo me equivoqué y a raíz de todas esas equivocaciones hoy, después de tanto tiempo, puedo decir, transmito, el que quiere copiar algo, que lo copie, me parece fantástico, y transmito lo que yo viví. En mi carrera, prácticamente hoy, después de tanto tiempo, se me amplió mucho el abanico y no solamente el básquet. Yo vengo del básquet, pero ya por suerte pude ampliarme al rugby, al hockey, al fútbol, porque me apasiona esto de organizar eventos. Bueno, Eh, si, si querés, Emanuel, podemos empezar con esa plaquita primera que tenés sobre organización de eventos y yo me voy explayando sobre contar un poco todo esto de lo que yo pude hacer y lo que no pude hacer. perfecto, vamos para adelante. Bueno, mi charla se basa prácticamente en lo que es la organización de eventos. En la primer placa que va a aparecer, ustedes podrán ver que está la foto cuando yo fui jefe de equipo de la selección y el título dice, hay enseñanzas en la vida tan importantes como las de la escuela. La educación, la enseñanza y aprender, pero en mi caso yo tuve la suerte y la desgracia de no haber sido capacitado como para empezar a realizar un trabajo. La foto que ustedes ven es porque a partir de ese momento tan importante a mí me cambió un poco la vida en que se me abrieron un montón de puertas. Y yo no desaproveché los momentos que me tocaron. Cuando empecé no había quien me explique cómo hacía cierto trabajo y yo arranqué. Me di 1000 golpes, pero arranqué y sobre todo empecé, que a veces mucha gente no lo ve como malos ojos, empecé a copiar. No tuve la posibilidad de estudiar, de hacer cursos, de que me capaciten como yo o que me expliquen cómo se hacen las cosas. Y después de tantos, tantos años, que ya llevo más de 30 años organizando eventos, ese momento para mí, que está en la foto, es el momento, para así decirlo, pico en el cual se me abrieron puertas y con ese grupo yo aprendí, sobre todo con Rubén Mañano, organizarme, a escuchar, a tomar desafíos. Así que por ese lado, para mí fue muy importante. Y hoy por hoy, los que organizamos eventos, tenemos un gran competidor, que es la inteligencia artificial. Pero no nos va a ganar y no creo que nos gane porque muchas veces acá en la cabeza tenemos lo que no tiene la inteligencia artificial. El poder resolver en el momento. Recién, por ejemplo, Emanuel, que estaba con la parte técnica, tuvo un problema y él lo resolvió. A veces una máquina no lo hace. Por lo cual, para mí es un gran desafío, después de tanto tiempo, ver que las cosas han salido dentro de todo bien por la resolución de la persona, no directamente por una máquina. Si querés, podés pasar a la siguiente. Bien, la definición de qué es un evento. Si uno busca en Google, en cualquier lugar que quiera buscar, definiciones de eventos hay miles. Pero mi definición puse es la excusa de agendar algo en el tiempo. Yo sí lo entiendo, no sé si todos lo entenderán, pero para mí, tener esa excusa de decir, en mi calendario voy agendando eventos, ya me da felicidad. ¿Por qué?
Porque si yo veo todo el calendario vacío, es como que es un fracaso para mí. Y si yo veo mis próximos meses con eventos, ya estoy feliz. Entonces yo pongo ahí definiciones donde el que organiza eventos, está bien, hay mucha gente que lo busca por la parte económica, pero lo tiene que disfrutar. Hay que imaginarlo, hay que pensarlo. El año pasado yo tuve mucha suerte, por así decirlo, de pensar en un evento desde hacía 5, 15 años, y que era volver a juntar a la generación dorada para el festejo de los 20 años que se hicieron el año pasado en Parque Roca. A los 5 años yo pensé, mi, mi grupo, los chicos, chicos son grandes de la generación dorada, no, no es el momento. A los 10 años, y no es el momento, y no la podía encontrar en la vuelta a que ellos entiendan el porqué. A los 15 años pude hacer un museo con todo lo que han ganado ellos, pero no estuvieron todos. Y el año pasado empecé a imaginar, a pensar, y llegó un momento donde me decían que no, pero yo sentía como que sí, había que hacerlo. Y bueno, tirando ideas, hay veces que muchas veces las ideas que uno puede tener no se dan después cristalizadas en poder hacer un evento, pero muchas veces se te dan. Y ahí es el momento donde uno, como organizador de evento, tiene que empezar a pensar, a soñar, etcétera. Yo para crecer en muchas cosas que realicé en mi vida, copié muchísimo, pero muchísimo. ¿Por qué? Porque no sabía para dónde arrancar. Como jefe de equipo, por ejemplo, yo llegaba a la concentración y si bien no era organizar evento, era organizar a la delegación, a un equipo, no sabía para dónde correr. Entonces, ¿qué hacía? Miraba a la gente de Estados Unidos, miraba lo de Canadá y de repente veía que llevaban una camarita, que uno iba a la reunión técnica y llegaba a algo, y yo copié todo. Manu Ginóbili, por ejemplo, me dice, Case, ¿te animás a hacer una maratón? En mi vida había hecho una maratón. Y en un año me fui a ver todas las maratones, pero no para ver quién ganaba, sino que para ver cómo se organizaba. Entonces me iba los días previos. Veía cómo ponían los baños químicos, preguntaba cuántas vallas, cuántos voluntarios, y tomaba nota. Terminaba la maratón y yo veía y copiaba lo que hacían los demás. Entonces, por eso, dentro de lo que dice acá, en un evento, copiar para mí es fantástico, porque uno también aprende. Donde pongo motivar, habla de motivar no solamente que uno mismo se motive con lo que está haciendo, sino con toda la gente que rodea a la organización de un evento. Sobre todo a quien es muchas veces en el evento nuestra mano derecha. Evaluar, porque al final de cada evento uno tiene que evaluar las cosas buenas y las cosas malas. Evaluarse también a uno mismo. E innovar, porque sí o sí todo esto es tan dinámico y tan rápido en este mundo que tenemos que innovar. Un evento que hoy se hace de una manera, el año que viene puede ser el mismo, pero puede cambiar totalmente. También tiré la palabra lluvia de ideas, porque hay que ser creativo y tirar ideas. Si se dan bien y si no se dan, no hay ningún problema. Y sobre todo adaptarnos a los cambios. Hoy cambia absolutamente todo, los colores, el tipo de evento, la dinámica. Todos los eventos para mí son totalmente distintos. Yo organicé, por ejemplo, desde un principio el juego de las estrellas en el básquet. Y los primeros juegos yo los veía de una manera y cuando los empecé a mirar de otra manera, porque ya mi cabeza había cambiado, a mí mismo me resultaban aburridos, a pesar de que la gente se renovaba y que la gente lo disfrutaba. Pero ¿qué pasaba? Yo como organizador me empecé a dar cuenta que tenía que cambiar. Y hoy por hoy, por ejemplo, el juego de las estrellas es totalmente diferente a lo que era antes. Si querés cambiar, Emanuel, yo te voy pasando. Te voy pidiendo que cambies. Bien, ahora lo veo bien. En todos los eventos voy a repetir algo que dije al principio. De la manera que yo lo voy a plantear a esta charla, no significa que sea lo que hay que hacer. Yo voy a explicar cómo yo, por lo menos, he organizado mis eventos y cómo yo me equivoqué y acerté en algunos. Todos los eventos tienen distintas fases. Todas las fases pueden modificarse en base a lo que uno quiera hacer, pero tienen primero una candidatura a un lugar. Cuando uno decide hacer un evento, tiene que primero decir dónde lo voy a hacer. Eh, y sobre todo, por eso pongo candidatura, porque van a ver más adelante que los eventos yo los divido en grandes eventos
y en pequeños eventos o eventos. ¿Por qué puse candidatura? Porque cuando uno dice voy a organizar un evento en tal lugar, uno puede elegir el lugar en base a las condiciones de lo que quiere hacer. Y candidatura cuando un país, por ejemplo, una ciudad, se candidatea para hacer tal evento. Todos los eventos pasan, a mi entender, por una planificación, que apenas yo tengo confirmado cómo es el evento, lo tengo que planificar. La puesta a punto, que es el día a día de ir con tiempo, obviamente, realizando todas las tareas que hay que llevar a cabo para poder finalizar con un evento con éxito, la operatoria o la operación y el cierre. Ustedes, si después necesitan, dejé dentro de estas peliculitas un organigrama de cómo, por lo menos a mi manera, fui desarrollando todas las áreas para realizar eventos. No voy a hablar de esos puntos en especial, pero si ustedes quieren, después se lo pueden pedir a la Secretaría de Deportes, que a mi manera de ver son todas las áreas que involucran a un evento, por lo menos deportivo. En mi clasificación yo los divido en eventos y grandes eventos. Los eventos son los normales, que pueden ir desde un casamiento, una fiesta en una casa, hasta el límite, vamos a decir, de un torneo local, hablando siempre de deporte. Y los grandes eventos, ya para mí, en mi criterio, pasan desde cuando uno hace algo un poco más internacional, que podría ser sudamericano. Yo tuve la suerte de organizar un mundial en el 2011 en Mar del Plata, y dentro de los grandes eventos participé en un montón de eventos con la FIBA. Por lo cual, hay algo que es muy, pero muy importante, sobre todo cuando uno... Es decir, en un principio, importante a tener en cuenta es que en un evento chico uno puede tener hasta su propio reglamento. En cambio, en un gran evento, uno no puede dejar de tener el conocimiento de lo que es un manual. ¿Por qué? De un manual obviamente deportivo. Porque los grandes eventos, por más que yo quiera hacer algo distinto a lo que está escrito, no se puede modificar excepto que te la apruebe la organización. Eh, para uno o para el otro hay que tener la misma responsabilidad. Eso no implica que por estar en un gran evento o en otro, yo tengo que tener más responsabilidad. Por ejemplo, entre los grandes eventos suele pasar de que si uno no lee el manual o no tiene ciertos conocimientos de la cultura, de quienes me van a visitar o de quienes van a estar, como otros países, puedo llegar a tener problemas. En Mar del Plata, por ejemplo, en el Mundial del 2011, cosas que a nosotros nos pasó por no estar preparados en nuestro país, la altura de ciertos jugadores era mucho más que lo que uno suponía que podían tener. Y han llegado jugadores de 220 que no entraban en la cama. O, por ejemplo, equipos que no se bañaban porque en sus países les cobraban el agua. Entonces, todo eso son conocimientos totalmente diferentes a lo que es organizar un evento más pequeño. Eh, es muy importante también saber cómo manejarse en un evento cuando hay figuras o personalidades, o sin figuras ni personalidades. Esto yo lo puse porque uno de alguna manera puede organizar un evento sin figuras conocidas, y tiene la libertad de poder realizar ciertas cosas a criterio propio. En cambio, cuando uno tiene una personalidad o una figura por delante, primero tiene que conocer a la figura. Ejemplo, me pasó, si bien yo lo conocía a Manu Ginóbili de estar con la selección, cuando empecé a organizar eventos, yo manejé por mucho tiempo su fundación. Y previo a organizar eventos para él, que fueron maratones, cenas solidarias, campus, me pasó que en una situación yo hago que él sea deportista de Gatorade. Y el primer evento que realizamos con Gatorade era en una plaza donde yo planteé ciertas situaciones que no se cumplieron. La cara de Manu cuando terminó el evento, que duró como 7 horas, cuando se había planificado en 2 porque hubo problemas, era terrible. Solo con la mirada yo ya me daba cuenta que él estaba molesto. Entonces tuvimos una reunión, y en la reunión él me dijo, mira, acá las cosas son así. Si vos me planteás esto, tiene que ser de esta manera, y yo empecé a conocerlo en la faz laboral. Yo ya sabía que cuando me miraba de una manera, estaban bien las cosas,
y en otras no. Entonces, en la charla que voy a dar final el 1 de julio, voy a demostrar cuál es la mirada desde el otro lugar, pero la mirada del organizador de eventos es primero conocer a la figura. Me pasó también con Lucha y Marco, organizamos 4 campus. En el primer campus, por no conocerla tanto ella y que ella no me conozca a mí, hubo un montón de cosas que se fueron mejorando con el tiempo. Entonces, yo les recomiendo primero, antes de avanzar, conocerse mutuamente. Es como que uno es los ojos de la figura. Y por otro lado, ejemplo, muchas veces, no sé si lo saben, pero en muchos recitales, muchos músicos, muchos artistas, antes de contratar, te mandan un rider, que el rider eh, son cosas que ellos te piden y hay que cumplirlas. Y después, la división mía en cuanto a eventos es en un antes, un durantes y un después. Ustedes van a ver ahí que el A, B y C y D de eventos, grandes eventos, figuras, personalidad y sin figuras, todos tienen un antes, durante y después porque uno tiene que respetar, no hay que pasarse el límite de todo lo que tengo que realizar antes por ansioso querer realizarlo todo junto, porque el organizador de eventos, y esto no lo dije y es importante, ustedes en la primera película pudieron ver un iceberg en el medio, la parte de arriba es poco lo que se ve y la parte de abajo es mucho. ¿Por qué es esto? Porque lo que uno ve es pequeño en cuanto a todo lo que uno tiene que organizar. Y en ese antes, durante y después pasa todo por la cabeza de un organizador de eventos. Si querés, podés pasar. Bueno, tipo de eventos hay un montón. Yo puse algunos, tal vez puede haber más o menos. Hay sociales, que son las cenas benéficas, los cumpleaños, etcétera. Hay culturales, hay académicos, recreativos, deportivos, políticos. Uno puede hacer cualquier tipo de evento. Y puede haber también mezclas de alguno de ellos. Pero en el punto 8 y en el punto 9 yo marqué 2 puntos que para mí son muy importantes para quien organiza eventos. Por ejemplo, puse al aire libre o cerrados. Hay muchísimas diferencias entre un evento cerrado y un evento al aire libre. Primero, al aire libre estoy mucho más expuesto a un montón de situaciones. En un evento cerrado tiene un límite, que es la capacidad. Hay veces que, por ejemplo, un estadio tiene 3.000 personas, yo no puedo meter más de 3.000. En cambio, en un evento abierto, puedo meter la cantidad, obviamente, en cierto espacio. Hay recitales de 4.000, 40.000 personas, 50.000, pero en el cual siempre hay que tener, obviamente que para los dos, ¿no? Pero en el abierto siempre hay que tener un plan B. Por ejemplo, la lluvia. Yo no puedo planificar y preparar un evento solamente pensando en una opción. A mí hay veces que mis amigos en mi principio me decían que yo era el enemigo de la diversión, porque estaba siempre pensando en qué podía pasar. Enemigo del placer, me decían. Porque mis amigos, los que trabajaban conmigo, se iban de repente en cierto momento a descansar o a pasear, y yo seguía pensando qué puede pasar y teniendo siempre un plan B. Y después el otro punto importante en el cual por momentos no la pasé bien es si el evento es televisado o no es televisado. Eh, Muchas veces uno prepara el evento, la mayoría de las veces con mucho tiempo, y de repente está, por decir un ejemplo, 4 meses viendo todos los detalles. Y el evento es televisado. Bueno, yo aprendí, porque me pasó en una situación, pasar un mal momento, de tomar una decisión cuando el evento es televisado. ¿Qué es lo que trato de hacer? Y ahora voy a explicar el por qué. Es comunicarme con el productor que va a estar televisando el evento. ¿Por qué? Pongo un ejemplo clarito. Yo fui 7 meses antes a Valdivia para organizar un evento en donde en un estadio nunca se había organizado un partido internacional. Y me tomó el tiempo de filmar, pasar informes, absolutamente todo, y hubo que hacer un montón de modificaciones en el estadio. El partido era televisado por una cadena internacional y no me habían dicho en su momento cuál era la cadena o cuál era el productor. Dentro de lo que eran las modificaciones que se habían realizado en el estadio, el manual del evento, que es el que yo digo en un evento internacional que hay que leerlo y respetar, decía que la prensa tenía que estar ubicada en pupitres
donde tengan internet, donde tengan conexión eléctrica y además tenía que haber como mínimo 50 butacas. Bueno, yo le hice modificar al estadio todo ese sector y 3 días antes del evento, la gente de prensa empezó a venir al estadio a tomar posición de cada lugar y ponían, por ejemplo, radio tal, cadena tanto, y le ponían los papelitos en los pupitres donde estaba. 3 días antes empezaron a llegar ellos, cada uno cuando venían me pedía el permiso porque estaban acreditados, y 2 días antes llegó la televisión. Metió una cámara en medio de los pupitres, corrió todos los papelitos de cada uno y el problema, ¿quién lo tuvo? El que organizaba el evento. ¿Con quién? Con la prensa. No puede ser porque nosotros estamos acreditados, acá no se ve nada. Bueno, la verdad que no la pasamos bien, yo por lo menos no la pasé bien en ese momento, le buscamos la solución por otro lado, pero después de tanto tiempo de trabajo me pasó vivir esa situación. Entonces, ¿qué es lo que hago? Trato de conseguir el teléfono del productor o trato de alguna manera, explicarle qué es lo que se hizo en el trabajo de tantos meses como para que lo sepan. Porque a veces también, de repente te ponen un evento muy grande, un montón de cámaras, y una cámara está en una platea, y la gente que compró esa platea no puede ver. Bueno, y el último punto que puse, que era con o sin personalidades, porque cambia mucho lo que es el manejo diario del día a día durante el evento. Hay un puntito que puse por debajo que es la importancia de los entretenimientos. Uno a veces no valora o no le saca jugo sin darse cuenta a lo que son los entretenimientos. Ejemplo, la NBA sí lo hace fantástico. Yo hay veces que digo, ¿cómo puede ser que en un partido de fútbol, donde uno está a veces en un 0-0, en los intervalos del entretiempo no hagan nada? Es algo que yo siempre en la cabeza digo, ¿cómo puede ser que la gente esté esperando esos 15 minutos sin hacer nada? Bueno, la importancia de los entretenimientos puede traerte un beneficio económico, porque podés buscar un sponsor, podés hacer un juego en donde te lo auspicie X marca, pero bueno, si uno no toma la importancia de lo que son los entretenimientos, a veces uno pone tres porristas que levantan los flequitos y no aprovecha el momento que a veces te puede dar en la previa, durante el evento, en los intervalos o hasta el final. Hoy por hoy muchos eventos grandes hacen el FanFest, hacen en la sala VIP, hacen un montón de cosas donde se venden y uno saca provecho. Si querés, Manuel, pasá. Bien, ahí yo puse algunos puntos y algunas fotos como para que se den cuenta el porqué. Todos los eventos, por lo general, cuando son reiterados, lo mejor que uno puede hacer es la ambientación. Ahí ustedes pueden llegar a ver la foto del Juego Olímpico. Y pongo un ejemplo clarito. Mi mamá, cada vez que ve los colores que relacionan un juego olímpico, me dice, ah, eso es una Olimpiada o eso es un Panamericano. ¿Pero por qué? Porque uno la ambientación se la da de tal manera que quien lo va a ver ya sabe en dónde está, en qué evento está o dónde está ubicado. Puse en esa fila bailando cómo la iban a pasar. Y durante 4 años, el 60 y pico% de la gente era gente que repetía porque, por un lado, le gustaba lo que era la cena, porque era mucha gente solidaria, pero porque se vivía un buen clima. Ustedes podrán ver ahí, no sé si lo llegan a apreciar mucho, pero cómo la gente en algo que no estaba preparado para bailar, terminaron bailando. Nosotros en la cena solidaria, por ejemplo, el motivo principal era recaudar para poder donar. Y sin embargo se creaba un clima tan pero tan bueno que de alguna manera la gente repetía por eso y te decía, el año que viene, ¿qué va a haber? Guardame lugar. Bueno, el otro punto que pueden ver ahí, y les voy a explicar el porqué de esas dos fotos, es el estilo de un evento. En la foto que pueden ver en la izquierda, el que está paradito ahí solo, sin nada, soy yo cuando empecé. Si hoy miro esa foto, mi estilo era una porquería. No sé qué estilo tenía, ninguno absolutamente. Si miro esa foto,
no sé si se llega a apreciar que hay un aro de básquet. Todo lo que hice en ese momento, si bien aprendí, estuvo todo mal hecho. Primero, sin carteles de publicidad. El aro de básquet al lado de un cordón donde se podían lastimar los chicos. Y la foto que ven a la derecha es un evento que realizamos con la NBA en el Rosedal de Palermo. Obviamente que desde el paso desde la izquierda hacia la derecha yo mejoré muchísimo, pero miro para atrás y a mí nadie me enseñó a tener un estilo. ¿Yo qué hacía? Me decían hacer tal cosa y yo la hacía nomás como me parecía. Por eso, bueno, ahí están ampliando lo que es la foto, van a poder ver que ni la cancha tenía pintada. Y eso fue en Morón, que es en la zona donde yo vivo, y estábamos haciendo un evento para su supermercado, que era de un amigo que jugaba al básquet también. Él compró los aros y yo empecé de esa manera. Bueno, después se modificó muchísimo la calidad, los aros, un montón. Estoy hablando de esto hace más de 30 años, 32 años. Pero yo me miro para atrás y no me gusta para nada cómo estaba, pero era la manera de empezar. Una vez se da tantos golpes en la cabeza que aprende. Si querés, podés pasar. Si querés, pasar la película. Bueno, bien, bárbaro. Tema muy importante, el espacio físico. Yo acá puse esta foto nomás como para ponerlo de ejemplo. Uno cuando de alguna manera organiza el evento, tiene que ver dónde lo tiene que hacer y el espacio físico que va a ocupar. Muchas veces, mucha gente no queda bien que lo diga, pero por ganar plata o más plata, hace cosas en lugares, se sobrepasa de repente el aforo del lugar, ya sea en una cena, ya sea en un estadio, y se hace una superpoblación en donde uno también corre muchísimos riesgos. Ahí en esa foto lo que ustedes pueden ver eh, son todos redondelitos donde serían mesas. Eso es en una cena solidaria que hicimos con Manu, que Manu dijo, yo no quiero espacios para bailar, a pesar de que bailaron, porque si ponemos pistas perdemos lugar para vender mesas y que podamos hacer una mejor donación. Pero ¿cuál fue el error? Ustedes van a poder ver que la mesa 31, 19, la 1, la 8, la 18 y la 30 estaban ubicadas de tal manera, y eran las más caras porque estaban cerca de la tarima o del escenario, estaban ubicadas de tal manera que no veían. Y los parlantes en esa cena fueron los auténticos decadentes, que tienen un despliegue mucho más grande de otros eventos. Y los parlantes los dejaron sordos. Cuando terminó el evento, yo hice una encuesta y la mayoría de las quejas fueron que no podían ver bien y que los aturdió el sonido. Pasá, si querés, a la siguiente. Bien, ahí con ese error que cometimos, por una cuestión de que era nuestro primer prácticamente recital, hicimos una modificación, hablamos con el hotel y pedimos un cambio. Y en esta foto que ahí ven, y modificamos absolutamente a la derecha está la tarima o el escenario y todas las mesas puestas sin estar en los costados que no podían ver. Y pusimos una pantalla gigante por detrás para que puedan ver ciertos detalles en las últimas mesas. Entonces yo creo que uno, si puede hacer un chequeo previo y tener en cuenta todos los problemas que puede tener, bárbaro. Y si uno no los tiene, tiene que hacer una encuesta en donde, habiendo confianza con quienes estén presentes, obviamente que a veces en un estadio es difícil, pero en este caso, con una encuesta es como que uno puede llegar a saber de modificar ciertas cosas para que uno esté mucho mejor, y en este caso, de una cena, más todavía. Si querés pasar. Otros puntos importantes de un evento. Sonido. Voy a poner un ejemplo muy chico, pero que a mí me pone loco. Cuando mis hijos eran chiquitos y participaban de los actos de la escuela, yo llegaba todo ilusionado en ver el acto, sea lindo, feo, regular o lo que sea, pero llegaba al acto y le decía siempre a mi señora, el sonido no se entendió nada. Entonces yo digo, es fundamental el sonido. Primero, para conocer el lugar, hay que saber la acústica, poner un buen sonido. En este caso, en la escuela o el jardín de mis chicos, ver que uno va y no entiende nada, hay que modificar los parlantes o ese tipo de cosas. Son
muy importante para el detalle. Después, la iluminación. Ahí van a poder ver en la izquierda, esa fue una cena solidaria que hicimos con Manu Ginóbili y ustedes van a ver, y ahora voy a contar una anécdota muy sencilla, muy simple de lo que nos pasó, van a ver que las mesas están iluminadas en el centro. Prácticamente el espacio está tenue y en el centro. ¿Por qué? Porque habíamos hecho la primer cena, Manu me dice, Ale, el centro de mesa, pedile a Nike zapatillas y hacete un centro de mesa porque en San Antonio Spurs han hecho una cena solidaria y el centro de mesa era una zapatilla de cada jugador y con esa zapatilla después se subastaba. Bueno, yo feliz fui a Nike, hablé, me dieron, eran 40 mesas, me dieron 20 pares, mandamos a hacer el centro de mesa, yo nunca expliqué para qué era, sobre todo lo pedí, y cuando llega el momento de las cenas, fue un furor, porque entre la gente de una mesa a la otra, te compro el par derecho, te compro el izquierdo, donaban, fue todo espectacular. Y cuando termina la cena, la gente de Nike me dice, un papelón lo que hicieron ustedes. Digo, ¿por qué? Si estuvo buenísimo. Me dice, ¿cómo van a poner una zapatilla arriba de una mesa? Eh, te- Técnicamente no se puede. Y la verdad que tenían razón. Entonces tuvimos que cambiar el centro de mesa. ¿Cuál era el problema nuestro? Era saber qué hacer primero para superar lo que era una zapatilla y sobre todo para que la gente preste atención a lo que queríamos. Claro, la zapatilla en la próxima cena no estuvo. Y armamos esa canchita que ustedes pueden ver a la derecha como centro de mesa. Apenas vos llegabas, lo primero que te hacía la iluminación era ver la canchita. Bueno, tuvieron un furor tan grande que fue el centro de mesa de todas las demás cenas. Pero por eso la iluminación es muy importante dentro de un evento. Los colores también y la duración. Yo soy muy estricto con lo que es el tiempo, la duración, en cumplir los horarios. Y otra cosa que voy a contar que me pasó y que nos pasó es en otra cena, por ejemplo, yo tenía todo el schedule armado minuto por minuto y teníamos armado, cosa que no voy a volver a hacer, ¿no? Si me pasa, teníamos armado todo un menú que era carne. Y en el momento, antes de servir la carne, que ya teníamos todo planificado con el metro y con la salida de la carne, que esté a punto y todo lo demás, estaba el mago Ordeix haciendo un show que era espectacular. Él se sintió tan cómodo por estar en la fundación de Manu Ginóbili que le metió, sin decirnos nada, otro showcito más. Pero el show habrá durado 10 minutos más porque desde abajo le decíamos que lo haga más rápido. Pero esos 10 minutos hicieron que la carne, al momento de servirla, haya estado fría y haya sido un problema para el después que hubo quejas. Por eso digo que lo importante es la duración. Antes hablé del juego de las estrellas. Los juegos de las estrellas anteriores, los primeros que yo había hecho, llegaron a durar 3 horas. Hasta a mí me aburría, se hacían muy largos. Y hay veces es preferible hacerlo más corto y que te quedes con ganas para volver a hacer otro, o que puedas meterlo dentro del espacio de tiempo que vos tengas. Si la televisión es la que te guía en el horario, vos tenés que tratar de meterlo sí o sí todo dentro de ese horario porque te vas a quedar al final con partes importantes, sin poder transmitir, ¿no? Si querés podés pasar. Bien, tema fundamental, cuidado de las marcas. Uno a veces, y la mayoría de las veces cuando organiza un evento, lo primero que hace es, uy, ¿me va a alcanzar la plata? Y sale corriendo a buscar marcas para que te sponsoreen. Bueno, muchas veces en un evento, muchísimas veces, no es la plata la que te ayuda de repente a vender un evento, sino que es la marca. Hay veces que es importante poner una marca que te sume a otras cuando te hace un canje. Y lo que uno tiene que tratar de mirar, porque también me pasó, y yo estas cosas que cuento no las cuento porque tienen que ser así, y vuelvo a repetirlo, sino porque me pasaron y las quiero compartir. Hace poco yo soy muy amigo de la persona que maneja Gatorade y le pedí a Marcos Dill que venga a dar una charla sobre marketing. Y lo escuché y yo nunca lo había visto desde ese lugar. Yo siempre miré desde el organizador y no desde la marca. ¿Por qué? Porque por lo general uno va, golpea la puerta y pide o plata o canje y siempre está pidiendo. Y Marcos lo que dio en la charla dijo algo que sí lo entendí
que tenía razón. Por ejemplo, vos vas y pedís, vamos a poner Gatorade, y le pedís a Gatorade un dinero y la hidratación. Te puede decir que sí o que no, o te puede decir, mira, no te doy dinero, te doy hidratación. Al otro año vas a pedirle de vuelta, porque te fue bien, porque el evento estuvo bueno o por lo que sea. Pero él dice, lo que se equivocan los organizadores de eventos es que cuando vienen a pedir, ellos no te hacen un seguimiento de cómo te fue. Y me puso un ejemplo con una cadena de gimnasios y me dice, mira, hace poco vino una cadena de gimnasios de la cual veníamos sponsoreando hace tiempo a pedirme nuevamente renovar. Pero cuando me pide renovar, me pide como el triple de lo que veníamos hablando y me dice, mirá, abrí 11 gimnasios más en todo el país. Y él le dice, sí, vos abriste 11 gimnasios y está yendo bárbaro, pero yo no aumenté la venta. Entonces, bueno, uno lo que tiene que hacer dentro del evento es buscar momentos en los cuales las marcas vos le puedas dar un plus y que le puedas hacer crecer en la venta de tu evento. Ya sea con merchandising, con un stand. Hay veces que sin que vos le hagas aumentar la venta, con darle solamente la base de datos y ampliarle un poco la cartera de clientes ya es suficiente, pero es otra mirada de la que uno tiene que tener como organizador de eventos. Si querés, Emanuel, pasá. Bien. Otro tema también que yo voy poniendo punto por punto de cada evento es, yo soy un obsesivo de la imagen y de la puntualidad. Si yo digo que el evento tiene que empezar a las 9, por ejemplo, hoy hablando con Tatiana le decía, ¿qué hora empieza? ¿Es puntual a las 7 de la charla? ¿Por qué? Porque si decimos que tiene que empezar a tal horario, para mí se respeta el horario. Primero porque tuve que hacer una difusión y por otro lado por mí. Ahí pueden ver en una foto arriba la imagen de un campus con Fabricio Berto. El que está de blanco es Fabricio Berto, los demás son todos los campistas y entrenadores. La imagen de esa foto hace que uno vea armonía, que estén todos iguales, te da otra seriedad, te da otra visión a lo que vos estás armando. En cambio, si vos tenés uno de un color, otro de otro, no están ubicados en una foto así, ya la vestimenta es otra. Y en cuanto a la puntualidad, si uno tiene que empezar un evento a tal horario, tiene que prever todo lo previo. Yo no puedo estar abriendo las puertas de un lugar y estar pegando carteles. Sí, puede pasar que a último momento me pase, pero tengo que tratar de evitarlo. Para mí es de muy mal gusto entrar a un espectáculo donde todavía están trabajando en la parte de organización. Si yo estoy clavando algo, si estoy poniendo un cartel, es como que la imagen que a mí me da es una imagen como de desorganización y no de organización. Y la señalética que aparece ahí a un costado es la que te ayuda cuando hay sobre todo mucha gente, a que sea ordenado. Si vos pones carteles por donde más puedas para que la gente, bueno, hace poco con mi familia fuimos a un evento en donde estaba perfectamente señalizado y pudimos ir eh, para donde queríamos. O, por ejemplo, cuando uno va a un aeropuerto, uno puede ser que no sepa hablar cierto idioma, pero ve los carteles y te van guiando. Bueno, en un evento, y sobre todo un gran evento, uno tiene que señalizar. Por acá entra la prensa, esta es la puerta tal, esta es la platea, esta es la popular, porque de esa manera te ayuda al orden. Pasá, Emanuel, si querés. Bien. Uno cuando organiza, y yo puse ahí los puntos de antes, durante y después, hay un montón de momentos en donde se repiten. Pero para organizar un evento, ustedes van a poder ver, que esto es lo que yo vuelvo a repetir, que es lo que yo hago, uno tiene que tener una planificación. A mí me fascina planificar. Puedo estar pensando en un evento y me la paso escribiendo y pensando en cómo es cada momento. Bueno, la parte de la planificación es la parte que a vos te va a guiar cómo llevar el evento adelante. Ahí van a poder ver implementación y puesta a punto. Bueno, esa parte para mí, fuera de la planificación, es importante en este sentido. Acá en esta etapa es la que uno tiene que hacer sí o sí unas reuniones previas.
Ejemplo, en la FIBA te obligan a realizar una reunión previa, una reunión técnica el día previo al partido. Sea como sea, aunque vos no hayas terminado todos los puntos que te faltan de la parte organizativa con el estadio, ya sea con la llegada de un equipo, etcétera, la reunión es sí o sí a tal hora y en el momento que vos no molestes a los equipos que están entrenando. Y ahí tienen que estar todos los actores, el de la ambulancia, el del sonido, el de internet, el locutor, y tiene que hacerse sí o sí una prueba general y sobre todo con la mayor cantidad de involucrados que uno puede tener dentro del evento para el día siguiente. Para mí, uno no puede dejar de realizar este tipo de reuniones cuando ya llega al momento, que ahí puede decir un antes y un durante. ¿Por qué? Porque el sonido que voy a utilizar antes lo tengo que probar y durante lo voy a utilizar. El tercer punto es el punto que yo detesto de cualquier evento, que es la solicitud de permisos. Eh, ¿Por qué lo detesto? Porque no tengo paciencia. Yo quiero todo rápido. Es una mala costumbre que tengo yo de ser acelerado, de ser ansioso y sobre todo para solicitar permisos hay que tener mucha paciencia. En cada ciudad o en cada lugar no siempre se piden los mismos permisos. Cada municipio, cada ciudad, cada intendencia puede tener los requisitos propios del lugar. Por ejemplo, en Buenos Aires, cuando hicimos un evento en el Rosedal, ese que ustedes veían en la foto, fue súper complejo, pero ahí yo puse una persona que fue la que se encargó de todos los trámites. Y sobre todo, para organizar estos permisos o para solicitarlos, mi consejo es que lo hagan con tiempo. ¿Por qué? Porque hay veces que uno va, presenta un papel y te dicen, no, falta tal papel, tenés que volver a realizarlo. Ahora te falta tal estampillado. Entonces el consejo que puedo dar es que prácticamente para poder realizar ese trámite vayan con mucho tiempo y pidan absolutamente todo los requisitos que ellos piden. Ustedes no se imaginan a veces si es que lo hicieron bárbaro y si no, bueno, se los cuento, un recital con toda la cantidad de cables, equipos y todo lo que tiene que llevar, tiene unas normas que si no son estrictas, cumplidas a rajatabla, uno también como organizador corre un riesgo muy importante en la seguridad, en los permisos, en los seguros, que en ese sentido uno tiene que estar cubierto. Gestión de instalaciones, bueno, estaba dado en el punto anterior en donde yo estuve hablando de lo que es los espacios físicos, los lugares que uno tiene que utilizar, sobre todo cuando uno va a gestionar la instalación de lo que va a realizar, a quien te dé el lugar, hay que explicarle absolutamente todo de cómo va a ser para no encontrarte después. Ah, no me dieron vestuarios. No me dijeron tal cosa. Y si es posible, dejarlo todo por escrito. Otro punto que para mí es de los importantes y que está dentro de la logística y materiales, eh, si bien está escrito acá, lo voy a dejar para demostrar lo que es trabajar bien en una logística en una de las últimas peliculitas que tengo, con una foto y se lo voy a explicar el porqué. Presupuestos y contrataciones. La plata no lo resuelve todo. Uno tiene que armar el evento en base al presupuesto que uno tiene. Pero muchas veces cuando pasan un montón de cosas que no pasan por el dinero, uno tiene que saber cómo resolverlas. Y hay veces tiene que improvisar. Hay que ser muy creativo en ciertas situaciones para uno poder decir, bueno, esto no lo puedo resolver. Pero cuando uno arma un evento, tiene que saber que dentro del presupuesto que uno tiene, mi cálculo, al menos en las cosas que yo realizo, es subir un 15 o un 20% porque a último momento pueden surgir cosas que hay que resolver con dinero. Y llegado el momento, cuando falta muy poco tiempo, lamentablemente, si se solucionan rápido, es con dinero y a veces con cabeza o con ciertas situaciones que uno puede decir, lo resuelvo de esta manera. Pero al presupuesto que uno arme antes de pensar en el evento, yo recomiendo que esté superado en un 15 o un 20%. Roles de los involucrados es el otro punto. Uno tiene que saber con qué personas trabaja, con quiénes realiza ciertas funciones
y sobre todo conocer a la persona. Hay que saber delegar, cosa que a mí me costaba muchísimo al principio, pero conociendo a quien uno tiene al lado es lo mejor que te puede pasar organizando un evento porque te hace descansar. Y el cuidado del medio ambiente lo agregué hace unos años, porque en un evento uno muchas veces no se da cuenta, pero dejamos mucha mugre. Entonces, no tenemos un planeta B. Y por eso hay que cuidar el medio ambiente pidiendo la limpieza, dejen todo en su lugar y no que la gente tire. Podés pasar al siguiente. Bien, varios temas importantes de los que yo fui modificando y viendo en mi, vamos a decir, en mi vida organizacional. La calendarización. Es bueno tener dentro de lo que uno toma como puntos importantes dentro del evento, en el antes, el durante y el después, tener un calendario de, si uno tiene la suerte de tener muchos eventos, de tener muchos eventos anotados en una agenda, por ejemplo. Estoy buscando ahora acá al lado, no se rían, pero yo soy chapado a la antigua. Yo tengo a mí me gusta tener todo en papel, me resulta mucho más fácil que en la compu o en un celular. Y yo tengo mi agenda eh, que tengo en papelito y voy poniendo todos los eventos que tengo durante el tiempo que tenga que realizar, ya sea por mes o por semana. Pero, sobre todo, en cada evento, yo voy tomándome tiempos de lo que tengo que realizar. De acá a tal fecha me propongo tener toda la comunicación, difundir Recording de in trabajo. progress. Cuando te obligaba el torneo internacional tener todas las banderas, se tienen que ubicar de la manera que te indica el manual y por orden alfabético según el idioma inglés. Y él, por ejemplo, banderas que en nuestro idioma las decía de tal manera o país, estaba puesto de otra y han tenido hasta sanciones. O, por ejemplo, que no sé si ustedes han prestado atención o si les pasó, torneos internacionales donde se coloca el himno de otro país. Y lo vi en televisión. Equipos que se quedan mirando como diciendo, yo no voy a cantar este himno, que no es mi himno. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que checarlas antes. Ejemplo, en esa reunión técnica que uno dice del día previo, tiene que hacerle escuchar, en este caso puntual, el himno a cada país, porque lo he visto que pasó, no es un invento. Comunicación y respuestas. Bueno, yo estoy en todos mis eventos, trabajo mucho con mi familia y en la comunicación y respuesta lo pongo como importante porque la pongo a mi hija a contestar porque ella tiene paciencia, porque uno a veces cuando hace una consulta en una computadora no sabe con quién está hablando. Hay que ser claro en todo lo que uno comunica, explicar, darle certeza de lo que uno quiere explicar, no ir con el verso, y que la otra persona, ya sea para comprar una entrada o para ir a ver cierto evento, sienta esa confianza de que va a haber eso. Y yo por eso la pongo a ella porque sé lo que va a contestar y es como que estaría contestando por mí. Inspirar confianza va relacionado a todo lo mismo. Confianza en que el evento va a ser bueno, en que vos lo vas a organizar, que vas a tener todo el detalle, ya sea confianza para el que lo va a ver, como para la figura que puede estar presente, que dice, yo voy porque con tal organizador de eventos sé que estoy tranquilo. Ese punto que sigue, que dice interior del país y Cava, voy a poner otro ejemplo, me gusta dar ejemplos porque son cosas que me han pasado. Trabajar en el interior del país es muy grato, uno tiene más tiempo, conoce con la gente que habla, las distancias son más cortas, en Capital Federal es todo muy complicado y en el interior lo que yo aprendí que duermen la siesta, cosa que yo como soy un acelerado que todo el día estoy trabajando, he molestado en Corrientes, por ejemplo, al presidente de un club un montón de veces a la siesta, hasta que un momento me dice, y disculpen lo que voy a decir, me dice, ¿por qué no te dejas de romper las pelotas a la siesta? Y digo, uy, perdón, tienen razón. Bueno, trabajar en un lado o en otro es totalmente diferente.
Otro punto que ahí hay muchas cosas puestas, que dice celular, nafta, handy, precintos, pilas, enchufes, son cosas que a mí no me tienen que faltar. Por ejemplo, el celular cargado siempre. Siempre antes del evento pensar, hoy por ejemplo en la charla me quedaba 40 y pico por ciento de batería, porque estoy usando el celular, no pude usar la compu. Y dije, uy, no, tengo que cargar enseguida el celular porque si me falta batería me muero. Nafta, en el caso de Cava, tener que hacer un trámite, acá las distancias son muy largas y tediosas. Tengo que tener el auto cargado el día anterior con nafta. No puedo estar a último momento cuando el tiempo me corre y estoy corriendo de un lado para el otro y tener el auto el tanque vacío. El tema handy, hay lugares que uno se olvida de tener handy, y en eventos muy grandes, en donde las distancias son bastante grandes, la mejor comunicación que hay es el handy. Pero mucha gente tiene que saber a quién le da el handy. ¿Por qué? Porque muchos se ponen a jugar. Y en ciertos momentos del evento, la comunicación con gente que hace chistes, o excepto que el evento esté muy tranquilo y uno tenga ese tiempo, ¿no? Pero sobre todo en la previa, tiene que saber a quién uno le da el handy para saber que la comunicación es mucho más fluida y no se hablan en realidad pavadas. Otro puntito que ven ahí, precintos. El precinto es mi aliado. Siempre te soluciona un montón de cosas, ya sea para una lona, para sujetar algo. Siempre en mi bolsa tengo precintos cortos y precintos largos. Siempre eso va a estar en la caja de herramientas. Eh, Pilas que ahora ya prácticamente no se usan, pero sí tener como baterías. Y enchufes, ¿por qué? Porque uno cuando hace un torneo, sobre todo internacional, es un gran problema el tema del enchufe. Hay que tener siempre previsto sabiendo, en el caso de hacer torneos internacionales o gente que viene de otro país, cuáles son las opciones que pueden tener como para brindarle un cargador. Bueno, otro punto que a mí me pone loco, los errores de ortografía. A mí me han llegado, eh, no ahora, pero en una época donde uno hacía un volante impreso, errores de ortografía. Y yo digo, si este error no lo vieron, ¿cómo va a ser el evento? Eh, a mí me da mucha bronca en realidad, que no haya alguien que corrija ese tipo de cosas. Tal vez me dirán, sos un obsesivo, sí, pero a mí no me gustaría enviar algo con un horror de ortografía. Y después saber improvisar cuando algo se hace difícil o se sale del carril. Muchas veces hay que tratar de estar tranquilo al momento de que pasa algo, porque uno tiene que improvisar cuando algo te pasa y decir, uy, ¿qué puedo hacer? Pero para eso está el que yo llamo plan B o las opciones de lo que te puede llegar a pasar. Si me pasa tal cosa, ¿qué hago? Bueno, hay muchas veces que uno no sabe, pero tiene que improvisar. El organizador de eventos tiene que estar atento todo el tiempo y sobre todo tiene que meter en la cabeza a quienes están al lado de uno o a los voluntarios, que es una parte muy importante del evento, a que ellos miren lo que uno tiene que mirar, no sentarse a ver el espectáculo. Lamentablemente, ustedes habrán visto que muchas veces en los partidos de fútbol están los de seguridad con los brazos cruzados que ni miran el partido y uno dice, pobre, se los pierden, pero son los ojos en ciertos momentos que uno tiene que decir, mira, acá está pasando algo. Obviamente que eso es relacionado a la seguridad, pero uno con respecto a lo que es el evento tiene que tener esa mirada y tiene que decir, mira, falta agua en el cooler, no tiene Gatorade o etcétera, que uno tiene que en el momento improvisar y resolver. Eh, Ese punto final que dice no acostumbrarnos a atar todo con alambres, también va a ser los dos últimos puntos que quiero mostrar. ¿Por qué? Porque el argentino, por lo general, ata todo con alambre y lo soluciona. Por eso está la canción. Pero sinceramente, no nos tenemos que acostumbrar a eso. Nos tenemos que acostumbrar a hacer las cosas bien. No a decir, bueno, si pasa tal cosa, yo lo resuelvo. No, porque no es así. Uno tiene que mejorar lo propio para después seguir haciendo un mejor evento. Van a ver una foto al final de las dos que dije y se van a dar cuenta el por qué lo digo. Pasá el punto. No sé si no sé si voy bien con la hora, pero voy a tratar de apurarme porque me quedan varias cositas. Bueno, los Vamos bien, consejos, ¿cómo? vamos bien de tiempo. Vamos bien, bueno. Consejos de las cosas que me han pasado a mí. Tener claro el objetivo a lograr y a qué público va dirigido.
fundamental. Si yo voy a hacer un evento para la juventud, tengo que apuntarlo a la juventud. Si tengo que hacer un evento donde va a ser para gente grande, tengo que llegar a la gente grande para que puedan ir. Descubrir el efecto que causará en el público. Yo tengo que saber cómo se motiva el público para volver al próximo. Entonces, muchas veces todos este tipo de consejos yo los aprendo haciendo una encuesta y sabiendo cuál es la devolución que me da la gente que asistió al evento. Conocer previamente el lugar, ahí lo estuvimos hablando, sobre todo por montajes, sobre todo por los espacios que voy a utilizar y por un montón de cosas que van dentro de lo que es la planificación. El punto 4 es bastante importante y se ha modificado mucho de los últimos años a esta parte. La convocatoria, la invitación al evento, el desarrollo y la culminación del evento, porque tienen que tener todos un hilo conductor, que si es lo posible, tiene que ser impactante, si es posible. Ahora, todo lo que es la convocatoria, hoy se cambió absolutamente todo, hasta en lo económico, porque uno con las redes llega a todos lados. Antes vos tenías que ir a un club, tenías que mandar un flyer, pegar algo, era todo mucho más difícil. Uno sí sabe aprovechar, y es más, era más caro antes. Ahora es mucho más económico, porque de repente con un flyer que mando y hago un clic, llega a un montón de lugares. El punto 5 es entender, desarrollar y respetar la coordinación logística. Esta va, ahí puse 2 puntos, va muy ligada de la mano de lo que uno transmite a quienes van a estar dentro del evento. Por ejemplo, el locutor no puede llegar al día del evento sin saber cómo es la rutina, qué es lo que tiene que decir. Hay que reunirse con él, decirle, mira, yo quiero llegar a tal punto dando este mensaje. La presentación tiene que ser de tal manera. O, por ejemplo, puse arribos, como por poner el ejemplo dentro de lo que es la placa, los arribos de las delegaciones. Yo tengo que saber cómo viajan, cuándo van a llegar, cuándo se van, todo eso lo tengo que tener claro. Después, si bien hablé del punto presupuesto, dice tener claridad en el presupuesto total y armarlo con el área específica. Dentro de estos puntos, cuando empecé a hablar al principio, dije que iba a haber un organigrama con áreas. Bueno, ustedes pueden dividirlo como quieren, pero ahí van a ver cada área cómo se subdivide. En este caso, la parte de presupuesto tiene que haber alguien, uno lo puede armar, pero alguien que te pueda guiar con un montón de cosas. Facturas, ingresos, egresos, etcétera. Tener una excelente preproducción para no sufrir sobresaltos. Bueno, voy a poner un ejemplo acá. Una vez hicimos un torneo con la NBA de 3x3 en Tecnópolis. Apenas llego a Tecnópolis, había una chica que yo no conocía, que estaba en una carpa, y yo llevaba un grupo de chicos del club que me iban a ayudar a armar un piso. Cuando yo llego, iba a armar 2 pisos de 3x3, 3 pisos de 3x3. Cuando llego, bajamos con el camión y voy a tratar de empezar a armar el piso. La chica que está ahí viene corriendo y me dice, ¿qué vas a hacer? Le digo, no, voy a armar el piso. ¿Y dónde lo vas a armar? Le digo, acá. ¿Pero en dónde? Le digo, acá en este espacio. La chica tenía marcado con cinta desde dónde a dónde tenía que ir el piso. Tenía hecho toda una preproducción de dónde iba cada cosa, cada espacio y qué lugar había que respetar. Yo por dentro, estoy hablando hace tiempo, yo dije, está loca, ¿cómo va a respetar eso? ¿Qué va a saber que justo acá va a llegar hasta allá? Bueno, cuando terminamos de armar absolutamente todo, era impecable. Había una preproducción que desde ese día muchas veces las charlas que doy las doy con fotos de su planificación y de su preproducción. Y la verdad que aprendí también de que no se pueden hacer las cosas así nomás en ciertos eventos, ¿no? El otro punto es planear y ejecutar una rutina coherente con los tiempos de cada proceso, con responsables y ejecutores de cada área. Bueno, lo dice prácticamente todo lo que es planificación, teniendo en cada área que lo van a poder ver en lo que yo les dije después al final. El plan B, estar preparados para cambios de última hora. El plan B, yo ya lo expliqué antes, creo que hay que tenerlo siempre por más que no pase. Me ha pasado con un grupo de amigos que estamos organizando ya hace 20 años un encuentro, que en los primeros encuentros yo le decía a mi amigo, Gustavo, hay que tener un plan B. Sí, vos no te preocupes, si llueve vamos a tal lugar. Bueno, llovió en uno de esos años, pero él nunca, él vive en Carlos Paz, el evento era en Carlos Paz, y yo confiaba en que él todo lo que me decía del plan B lo tenía.
Pero yo era mucho más exigente de lo que él decía, tengo el lugar. Era el lugar y cómo lo tengo. Bueno, ese día llovió y fue uno de los peores eventos que tuve porque tuvimos que trasladar todo y el espacio era totalmente chico, la gente se quejó, no la pasamos bien y a partir de ahí, cada vez que le digo el plan B, me dice, sí, sí, ya sé. Y tenemos siempre un plan B y si es posible un plan C. Trabajar con mucha anticipación es el otro punto. Estos son los consejos que yo trato de dar. Hay veces que no se puede trabajar con mucho tiempo, pero eso depende también de cada uno. Es decir, a mí, hoy por hoy, con la edad que tengo, si me dicen tenés que organizar un evento de acá a tal fecha, lo pienso. Depende del evento. ¿Por qué? Porque después la sufre el organizador. ¿Por qué? Porque pasan un montón de situaciones por la cabeza de uno, el tiempo te corre, no la pasas bien, alterás a todo tu equipo, exigís, y hay veces que los tiempos corren en contra. Entonces va en uno. Ejemplo, los torneos internacionales se organizan casi de a 4 años, un mundial, un premundial, un torneo X. Y uno sabe que en 4 años tiene, o una olimpiada, tiene, y a veces mucho más, tiene tiempo de organizarlo y se tiene que hacer esa calendarización que yo digo de cuándo tengo que cumplir con cada uno. Y en el caso de eventos más chicos, bueno, uno tiene que saber si lo puede preparar. No siempre uno tiene que decir que sí, cuando después la cara la pones vos y las cosas no te salen. Si tengo que canjear horas de sueño por tranquilidad, debo hacerlo. Eh, Esto es algo personal que, como decía antes, que me decían enemigo del placer, yo esas horas las canjeo. ¿Por qué? Porque la responsabilidad que uno tiene a veces es muy grande. Uno no toma conciencia de las cosas que hace, porque a veces son automáticas. Y cuando uno se pone a pensar todo lo que hizo para un evento, es innumerable la cantidad de cosas. Que la luz, que el sonido, que la llegada a los equipos. Si uno toma conciencia de todo lo que hace, creo que te terminás asustando. Pero por eso digo, hay veces que uno está cansado, se está llegando la hora del evento, uno tiene también problemas familiares que dice, estás todo el día trabajando, pero el organizador de evento tiene que ser una persona que tiene ese plus de decir, bueno, me roban horas de sueño, pero lamentablemente lo tengo que hacer. Por lo menos en mi caso, no digo que todo lo tenga que hacer. Otro punto, digo, cuando siento estrés, buscar cómo relajarme o de alejarme de un lugar. Me pasó y le debe pasar a mucha gente que organiza eventos, que llega un momento donde uno tiene un momento de crisis, porque es como que mi sensación es como que mi cuerpo me supera a mí mismo, como que me está desbordando todo. Me pongo de mal humor, no me pueden decir nada que estoy medio alterado, y es porque uno tiene pasa mucho nervio y mucha cosa por encima y yo aprendí que cuando llego a ese momento, que por suerte en el evento hace mucho que no me agarra, me voy del lugar. Me quedo tranquilo, me doy una ducha, desaparezco, porque necesito estar calmado, porque al momento de tomar decisiones uno tiene que tener la cabeza fresca. Hay veces que un organizador de eventos tiene, Ale, tal cosa, Ale, falta tal otra, y uno no da abasto para hacerlo, y es como que te empieza a superar la situación. Entonces, mi consejo es relajarme o irme del lugar y volver de la manera que sea, pero más tranquilo. Y el punto 13, yo pongo reutilizar materiales y cuidar los elementos. Me pasó en un montón de situaciones que me cargan, porque termina el evento y yo empiezo a juntar cosas. Que un cubo por acá, que otra cosa por allá, y yo las guardo. ¿Pero por qué? Primero porque hay mucha gente que hace lo distinto a lo que hago yo. Terminó el evento y dice, ya me lo saqué de encima y no le importa nada. Yo hay eventos en los cuales no organicé, pero sí participé, de los cuales me llevé cosas que aunque no lo puedan creer, hoy por hoy las sigo utilizando. Ejemplo, la NBA ha venido con relojes de, de, de mesa y donde terminó el evento, yo los tengo todavía, y los utilizo en los 3x3. Y los dejaba, ha dejado aros, ha dejado cubos en donde uno en los bancos de suplentes tiene para el recambio, que dicen FIBA o NBA, y yo los llevo porque sé que los utilizo. Y muchas veces, obviamente, que hay cosas que uno no utiliza, pero el cuidado de los materiales y la reutilización de los mismos hacen que uno también pueda achicar en otros momentos el presupuesto. Pasá si querés. Errores más comunes. Siempre vuelvo a repetir, son cosas que me pasaron a mí. No contar con la información completa del evento.
Cuando uno hace un evento, si es que lo organiza, tiene que transmitir absolutamente todo. Y si es un colaborador dentro del evento, hay que tener la información completa para saber de qué se trata. Dos, no hacer una reunión de preproducción en el lugar del evento. Bueno, ya lo habíamos puesto antes que dentro de lo que es la organización de un evento, el día previo hay que tratar de realizar una reunión previa. Y si es posible, vuelvo a repetirlo, con la mayor cantidad de actores de los que van a estar involucrados al día siguiente o durante el evento. El punto 3 es no contratar personal suficiente y capacitado para montajes u operación de equipos más sofisticados o por ahorrar dinero. Me pasó en mis inicios de repente tener un compañero de trabajo que me dice, deja que esa conexión la hago yo. Estoy hablando hace mucho tiempo, ¿no? O de ir a hacer un evento en el Club Obras Sanitarias y por no ver cómo era el montaje, traer un palco desde Parque Roca que no entraba por la puerta y tener que romper una puerta. Todo eso que uno que no sabe con quién hacerlo, a veces por improvisar sale mucho más caro. Por eso es preferible decir, un electricista que se encargue el electricista. El montaje de tal cosa que lo haga la persona capacitada. Bueno, el 4, vuelvo a repetir, no tener un plan B previsto, ya dije el porqué. El punto 5 puse no estar preparado para resolver inconvenientes o no dar respuestas claras o convincentes. Al principio yo me sentía desbordado en mis primeros eventos y cuando me saturaban dos o tres cosas, mi respuesta era, porque yo creía que la otra persona me entendía, era rápida y el otro no la terminaba de entender. ¿Por qué? Porque yo no explicaba qué es lo que quería. De repente decía, sí, sí, colocalo, pero colocalo qué. Entonces hay que estar preparado para resolver ese inconveniente y transmitírselo a quien te tiene que ayudar a resolverlo. El punto 6 puse no cumplir con los horarios estipulados. En mi caso no me pasó, pero es algo que no quiero, no me gustaría que me pase. El punto 7, en grandes eventos, no leer el manual o handbook y a su vez los manuales del reglamento, hotelería, comida, traslado, etcétera. Bueno, yo toqué un punto sobre los manuales y puse ejemplo con los himnos y las banderas, pero lamentablemente, por más que sea así de grueso el manual, hay que leerlo. O por lo menos, a quien lo haya leído, que te diga cuáles son los puntos fundamentales a tener en cuenta. El punto 8, no preguntar cuando algo no se sabe o no se entiende, dándolo por sabido. Me pasó, sí, en varios eventos, gente que no pregunta y vos creés que saben, y al momento de tener que hacer lo que tenía que hacer, lo hacen mal. Y es una pérdida de tiempo. Por eso cuando yo explico un evento con los voluntarios, pregunto varias veces si lo entendieron. Y hay que decirles que pregunten sin miedo lo que no entienden, porque muchas veces en el caso de los voluntarios, son quienes tienen nuestros ojos en un montón de lugares que a la vez uno no los puede realizar. El punto 9 va relacionado con el 8, no repreguntar si siguen las dudas, por eso hay que volver a preguntar si lo entendieron. El punto 10, no hacer un análisis post-evento. Hacer un evento no significa que cuando terminó está todo bien. Si uno no hace un análisis post-evento, después pasa el tiempo y te olvidas de algunas cosas. Yo muchas me las anoto y digo, esto estuvo mal, y trato de no cometerlas al próximo año si es que el evento es relacionado a lo mismo que hice el año anterior. Y el punto 11 puse aprender de los errores. Siempre se aprende de los errores. En mi manera de trabajar aprendí muchísimo de todos mis errores. Y yo cometí muchos errores que siempre fui aprendiendo de lo mío propio. Ejemplo, cuando pongo el tema de la selección. Yo llegué a hacer un manual de jefe de equipo porque cuando yo llegué no había nada. Y cuando iba con la selección argentina, eh, primero, antes de cometer el error, trataba de copiar. Y así todo, muchas veces me equivoqué, pero todo lo fui anotando y terminé haciendo un manual. Obviamente que no sé cómo estará hoy el manual, si seguirá en la Confederación, pero yo aprendí mucho de los errores propios. Si querés continuar. Bueno, y acá voy a explicar los dos últimos puntos que están con las fotos. Eh, Antes de esto, quiero decir que hay algo que es muy importante en todos los eventos, por lo menos para mí, y es que el evento no termina cuando se apagó la luz y se fueron todos a cambiar. El evento termina mucho más allá.
Y hay algo que a mí no me gusta dejar de hacer y es el agradecer. Dentro de un evento, según el tamaño que sea, uno tiene mucha gente, voluntarios, gente de electricistas, gente de limpieza, gente que es el encargado del club, el intendente del club, que son los que nunca salen en la foto, o que por lo menos eh, uno no los ve o no se llevan el aplauso. Y cuando termina el evento, yo trato, y esto es una costumbre que me tomé siempre y que me gusta hacerlo, ya sea por un mensaje, por un mail o por un abrazo o por una palmada, voy a agradecerle a toda esa gente que es la que durante el evento uno molesta 20.000 veces. O si sobra una remera, podérsela regalar a esa persona. Porque uno sin darse cuenta siempre exige, exige, pide, y al que tiene siempre a mano es a la persona que uno tiene cerca siempre en el lugar. Y esos son los que te ayudan a limpiar, los que te ayudan a poner un montón de cosas, los voluntarios, y digo permanentemente, son los que después, cuando termina el evento, no es que te los olvidas, pero la vorágine de decir, bueno, ya terminó. No, a esa gente siempre hay que agradecerle. Bueno, acá podrán ver la foto que aparece. Primero se los voy a explicar por lo que es, para que vean que la buena planificación hace que uno no pierda tiempo. En la foto de arriba, a la izquierda, ustedes van a ver una cancha de básquet que no sé si se aprecia, yo en mi compu la estoy viendo, pero no sé si ahí se aprecia bien. Es una cancha de color rojo y azul. Bueno, obviamente lo festejo porque soy de San Lorenzo, en donde van a ver que está dividida por cuadraditos. No sé si también se llega a apreciar que están, y lo cuento, en la parte de arriba hay numeritos y en la parte de un costado hay numeritos. Bueno, eso es una cancha que trajo la NBA hace ya muchos años y antes de traerla, la gente de la NBA me manda ese plano. Yo no entendía por qué me lo mandaba. Cuando llega el container con la cancha de la NBA, ustedes pueden ver a la derecha cómo llegó. Llegó en una caja en donde estaba todo dividido y respetando la numeración, fuimos armando plancha por plancha, está puesto a propósito para que se vea esa cancha, con la cancha dividida y marcada. Por lo cual, habremos tardado 20 minutos en bajar y colocar una plancha al lado de otra porque la numeración hacía que sea todo mucho más rápido para armarla. Lo que ustedes pueden ver abajo es la misma cancha, pero en Argentina, eh, que estaba en la Secretaría de Deporte, que la prestaron armada en planchas a una confederación o a un club y la devolvieron de esa manera. Yo tardé más de 15 días en poder descubrir cómo iba cada planchita de las que ustedes pueden ver. Y en la plancha de la derecha se van a dar cuenta que la línea de triple, si uno hace la prolongación entre una punta y la otra, no coincide. Por lo cual, no tener una buena planificación, no tener algo ordenado, hacen que uno el trabajo lo haga de triple manera lo que tendría que haber hecho. Ahí está en la amplitud de la foto, pueden ver que la línea no va a coincidir nunca. Y todos esos pedacitos que ven, no sabíamos cómo ubicarlos. Todos pedacitos que estaban puestos solamente en un cuadradito. Bueno, pasa la otra. Bueno, esto es no atarlo con alambres. No acostumbrarse a atar todo con alambres. Fíjense lo que es la red de esa cancha, y eso estuvo hace un tiempo en el CENAR. Lamentablemente era la cancha que utilizaban los deportistas en la sala de juegos. Era puesto por ellos un cartel que tenía una publicidad, que no le saqué la foto a la publicidad, y esa era la red en la cual jugaban. Yo a esto no me gustaría acostumbrarme. Sí, podían jugar, tranquilamente podían jugar y se divertían, pero a mí no me gusta acostumbrarme a ese tipo de cosas. A mí me gusta acostumbrarme a la primer foto de la placa anterior, donde la NBA mandó la cancha toda, no sé si esa, todo ordenadito y que hace que las cosas estén bien ordenadas y que a uno les facilita para poder trabajar. Bueno,
Lo que van a poder ver después de esta foto, es todo lo que yo les armé como para que lo tengan como áreas de trabajo, de dirección, área médica, que si después lo quieren pedir, es una forma de poderse organizar. Bueno, hasta acá llega mi explicación. No sé si me extendí Totalmente. mucho, traté de hablar lo más No, rápido posible para que entre todo lo que yo quería decir. Eh, Vuelvo a repetir y lo dije al principio. No tiene nada que ver que crean que esto es lo indispensable y lo mejor para organizar un evento. Es lo que yo viví, cómo aprendí, cómo me equivoqué, cómo empecé y cómo fui mejorando. Si se pueden tomar ideas de esto, bárbaro, y si no, seguiremos para la próxima. no, Pero yo quería agradecerte, Diego. Me gusta explicar esto porque lo viví. Podría contar mil anécdotas, pero creo que en este momento ya no tenemos tiempo. Y si hablé muy rápido es porque quería simplemente que me puedan escuchar todo lo que quería decir. no, fue perfecto, muy claro. Nada, en muchas partes me sentí identificado. Viví la situación de la cancha las dos veces. Cuando llegó por primera vez, pasó a otra ciudad, volvió al año y en vez de en una hora lo decimos en cinco. Pero bueno, tengo dos preguntas, una para los que recién empiezan y otra para los que ya van haciendo eventos. Para los que recién empiezan, vos hablabas de que, un ejemplo diste que a tu hija trabaja en la parte de, porque tiene más paciencia y es como que el equipo se adapta a tu característica. Si alguien quiere iniciar a hacer un evento, ¿qué le recomendarías como equipo? ¿Qué no le debería faltar? ¿Alguien en la parte logística, alguien en la parte de comunicación? ¿Qué consejo le darías al que primero se quiere largar a hacer un evento? ¿Qué equipo debería armar? Primero ante todo, conocer a las personas que yo quiero convocar. No porque me aparezcan le voy a decir que sí, como apurado a poner una persona. Primero conocer. Tal vez tenés un amigo o alguien que vos le ves pasta para eso. Puede ser que hay muchos que no le gustan. Y sobre todo agarrar gente joven que tenga ganas. Hoy por hoy los jóvenes quieren todo rápido, de un día para el otro. No tienen paciencia para ciertas cosas. Y acá hay que tener mucha paciencia. Eh, yo a mi hija no es que la convoqué siempre, o a mi señora, o a mi hijo, sino que con el tiempo ellos también se fueron amoldando a mi persona. Yo no soy fácil a veces para poder trabajar, pero nos fuimos amoldando y pudiendo decirles qué es lo que uno busca. Está bien, en este caso es algo familiar donde me conocen desde hace mucho tiempo, pero en el caso de que yo tenga que buscar a alguien, primero, conocerlo ante todo, darle responsabilidades y ponerlo a prueba en ciertas situaciones. Y en cuanto a lo que es los espacios que yo cubriría, es alguien que sepa números, que me pueda ayudar. Yo soy un desastre con los números, sobre todo para sacar presupuestos. Alguien que sepa de hacer trámites y tenga paciencia, porque hacer trámites te demanda mucho tiempo al que tiene que tener la cabeza en la planificación, y alguien que sea, viste, cuando vos decís, tengo un conocido que sabe hacer electricidad, plomería, todo eso, bueno, alguien que sea, teníamos un señor que creo que ya falleció hace mucho tiempo, que era Raúl, que hacía de todo, pero lo hacía bien. Con esas tres pautas, sí arrancaría y le agregaría una pata que hoy por hoy yo me tengo que acostumbrar porque soy grande, que es la parte de comunicación. Todo lo que es un community manager, todo lo que es tener una buena imagen, tener un hilo en colores, tener, qué sé yo, que una foto no quede aislada de otra cosa, y eso yo tampoco lo sé hacer por una cuestión de que esto es mucho más de ahora. Pero con eso sí. Y sobre todo, bueno, como puse el ejemplo de mi hija, si uno tiene que responder por uno, tenés que poner a alguien que sepas que es coherente al momento de responder. Claro. Buenísimo. Y te hago la última, así ya te liberamos. Y es para los que ya vienen, digamos, ya llevan realizando eventos hace tiempo. Vos iniciaste diciendo que vos hiciste los primeros Juegos de las Estrellas, que es un evento que ya lleva muchos años y que ha mutado. Si hoy te convocaran para hacer los Juegos de las Estrellas, ¿lo harías? ¿Lo harías de otra manera? ¿No lo harías más? ¿Harías otra cosa? Yo lo que es trabajo, me encanta trabajar, por lo cual, si me lo vuelven a preguntar, si me dicen, ¿querés hacer el Juego de las Estrellas? Sí, lo haría. Pero en este caso, puntualmente, el Juego de las Estrellas es de la Asociación de Jugadores. A mí me tendrían que contratar para hacerlo. Y en el caso
puntual del Juego de las Estrellas, hay muchos Juegos de las Estrellas en otros países, Brasil, Europa o España, Estados Unidos, donde miraría todo lo que ya pasó por detrás para ver cómo copiaría o cómo mejoraría lo que hacen los demás o copiaría lo que ellos hacen. Pero en el caso este, como yo lo viví, haría totalmente diferente todo lo que hice antes. Porque hoy por hoy la vida y los eventos son tan dinámicos que no podría tener la cabeza de lo que hice hace un tiempo atrás, porque sé que sería un fracaso. Buenísimo. O sea que si alguien hace otro evento, por ejemplo, está organizando una carrera, lo ideal es que pueda mirar lo que pasa en otros lugares y de esa manera poder ayornar su evento. Yo me copiaría todo lo que se está haciendo lo copiaría y vería en mi evento cómo lo puedo implementar. Porque todo es tan dinámico que no me puedo quedar con lo viejo. Yo tengo que mirar cómo los demás mejoran. Bueno, hoy por hoy, si yo hago, es una discusión que me hizo aprender mi hijo. Si yo tengo que hacer una comunicación, ya ni prácticamente la hago yo. La hace él porque él es más joven y Claro. porque sabe cómo va a llegar o qué es lo que tiene que decir y de la manera que lo tiene que hacer. Porque yo tal vez, chapado más a la antigua, si no cambio mi chip, sé que no me va a ir muy bien. Está bien, pero bueno, tenés una experiencia que te sale, digamos, por los poros, que por más que Sí, vayas chapado a la antigua, poder combinar esa cuestión entre la experiencia y lo nuevo es como muy sí. elevado, digamos. Me parece que poder conjugar esas cosas hace que los eventos sean superadores, porque sin experiencia es como medio tirarse a la Sí, pileta, muy... lo que vos decís lo reconozco, no voy a decir que no. La experiencia te hace abrir un montón de puertas, te hace darte cuenta de muchas cosas que son detalles. Yo, por ejemplo, ahora estoy craneando que todavía no me dieron el ok, puede ser que no o que sí. Un evento grande que va por mi cabeza, pero si no tenés experiencia, no lo vendés. Claro. No, no convences con quien lo querés hacer. Y muchas veces esta experiencia que vos decís es la que cuando pones todo sobre la mesa es la que te hace marcar una diferencia. Eso es una realidad. Bueno, Ale, mil gracias, fue un placer. La verdad que es para, como decía al inicio, para verla varias veces la charla, por suerte va a quedar colgada. Por suerte te vamos a tener el 1 de julio. Eh, yo voy a ser un afortunado de poder aprender no solo cuando diserte, sino el antes y después, porque vamos a compartir momentos. Así que muchas gracias, fue excelente y nada, te esperamos pronto. Y nada, fue un placer. Bueno, el agradecido soy yo. Ojalá sirva, aunque le sirva a uno, ya estoy feliz. Y cuando nos veamos allá el 1 de julio, bueno, voy a contar un par de cositas y voy a llevar algunas otras para que podamos disfrutar. Así que nos veremos allá. Y gracias, Diego. No, Y gracias gracias a al vos equipo. Gracias al equipo. y el equipo, que la verdad que es impecable. Gracias a vos y bueno, y a los que nos están escuchando, nos veremos dentro de 15 días en la última charla virtual y ya el 1 de julio con la presencial. Muchas gracias a todos.